Ella estaba fregando el suelo del vestíbulo hasta que el CEO la escuchó hablar mandarín, español y francés como una nativa. Lo que sucedió después dejó a toda la empresa en shock. La mayoría de la gente no notaba al equipo de limpieza en Hallberg International, no por malicia, solo por costumbre. Entraban después del horario de oficina, empujaban carros, cambiaban bolsas de basura, limpiaban mesas de conferencias, se mezclaban con el fondo, como música de ascensor. Era lunes por la mañana en el centro de Fort Worth, Texas, y el vestíbulo principal de la empresa zumbaba con zapatos que golpeaban el suelo, gente tecleando en sus teléfonos, hablando, de plazos y agarrando café como si contuviera todas las respuestas. Jonathan Kellerman, el CEO de la empresa, estaba a mitad de su caminata desde el estacionamiento hasta la suite ejecutiva del piso 18 cuando lo escuchó. Una voz. Pero no cualquier voz. Era fluida, nítida, y resonaba en un idioma que no había escuchado desde su última visita a la oficina de la empresa en Shanghái. Mandarín. Se detuvo en seco, no porque fuera mandarín, sino por la persona que lo hablaba. Miró a su alrededor, pensando que tal vez uno de los representantes de ventas internacionales había llegado temprano, pero entonces la vio. Una mujer con un uniforme de conserje Burdeos, su cabello recogido en una coleta, de pie cerca del directorio de la pantalla táctil del vestíbulo. Estaba a mitad de una conversación con un hombre mayor con una chaqueta, azul marino y gafas de montura gruesa, que parecía confundido y aliviado a la vez. Ella gesticulaba con calma, su voz cálida y firme, dirigiéndolo hacia los ascensores. Kellerman entrecerró los ojos. La había visto antes, cruzando los pasillos después de reuniones tardías. Siempre educada, siempre callada. Nunca hacía contacto visual a menos que le hablaran. Ni siquiera sabía su nombre. Pero ahí estaba, traduciendo y explicando sin esfuerzo la logística del edificio en un idioma que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podían pronunciar correctamente. Dio un paso lento hacia adelante. Al acercarse, ella terminó la conversación en mandarín y se giró hacia un repartidor que sostenía un portapapeles. ¿Necesita ayuda con eso?, dijo ella, cambiando fluidamente al español. El repartidor parpadeó. Sí, gracias. Luego, con la misma naturalidad, se giró hacia un proveedor que estaba cerca, mirando un juego de cajas mal etiquetadas. Señor, eso es para la sala de conferencias B, no la otra, le dijo en francés, señalando con una leve sonrisa. La mandíbula de Kellerman se apretó ligeramente, no por ira, sino por algo más tenso, una punzada de culpa. Había trabajado en logística global durante más de 2 décadas. Había liderado expansiones internacionales, contratado traductores, construido programas de capacitación intercultural. Sin embargo, aquí, en su propio edificio, la persona más lingüísticamente dotada que había encontrado en meses, había estado limpiando baños solo 2 pisos más abajo. Dio un paso adelante, más curioso que autoritario. «Disculpe», dijo. Ella se giró hacia él, sobresaltada pero serena. «Sí, señor». Él sonrió levemente. «Eso era mandarín, ¿verdad?» «Sí, señor». «¿Lo habla con fluidez?» «Sí, y español. Francés». Ella asintió. «También portugués, alemán, árabe, italiano, suajili, y leo latín, pero eso no lo cuento realmente». Él parpadeó. «¿Me está diciendo que habla 9 idiomas?» «Sí, señor». No había orgullo en su tono ni arrogancia, solo la verdad, tan recta como un rayo de luz. La miró fijamente por un segundo, tratando de asimilar el hecho de que una conserje en su edificio, una mujer que fregaba pisos en silencio todas las noches, era una especie de Naciones Unidas andante. «¿Cuál es su nombre?», preguntó finalmente. «Denise Atwater». «Señorita Atwater, ¿tiene unos minutos libres?» Ella levantó ligeramente una ceja. «¿Ahora?» «Sí, me gustaría hablar con usted en mi oficina». Notó la expresión de vacilación, no miedo exactamente, solo ese reflejo innato que tiene la gente cuando está acostumbrada a ser ignorada o subestimada. Ella asintió lentamente. «Está bien». Él presionó el botón del ascensor, manteniendo la puerta abierta mientras ella entraba.
Dentro del ascensor, el silencio se estableció por un momento. He trabajado aquí durante 13 años, dijo ella de repente, mientras subían hacia el piso ejecutivo. Él se giró hacia ella. Nunca pensé que me invitarían a subir. Él esbozó una pequeña y tranquila sonrisa. Le sorprenderá lo rápido que pueden cambiar las cosas. Pero él no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar. Ni para ella, ni para él. El ascensor emitió un ding. Denise salió primero, sus zapatos silenciosos sobre el pulido suelo de madera del pasillo ejecutivo. Olía a cítricos y cuero. A dinero, si tuvieras que ponerle un aroma. La asistente de Kellerman levantó la vista, con los ojos muy abiertos, al ver a Denise a su lado. Él no explicó, solo asintió para que los dejara pasar. Una vez dentro de la oficina de paredes de cristal, él le indicó una silla al otro lado de su escritorio. Por favor, siéntese. Ella se sentó con cuidado, doblando las manos en el regazo, sus ojos moviéndose lentamente por la habitación. No estaba impresionada, solo observadora. Un gran mapamundi colgaba detrás de él, cada país salpicado con alfileres de colores. En la mesa auxiliar, una bandeja de tazas de espresso, una foto de sus 2 hijas y un premio empolvado de una conferencia comercial en Bruselas. Kellerman se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente. Así que, Denise, voy a ser honesto. No esperaba tener esta conversación hoy. Ella asintió levemente, su postura inmóvil, su rostro ilegible. Pero acabo de escucharla hablar 3 idiomas como si estuviera encendiendo interruptores de luz, y necesito entender. ¿Cómo termina alguien como usted trabajando aquí, limpiando pisos? Por un segundo, ella no respondió. Sus ojos se dirigieron a la ventana, luego de nuevo a él. ¿Tiene tiempo para la verdad? No lo habría preguntado de otro modo, suspiró ella. Está bien entonces. Se frotó las palmas de las manos, como si estuviera calentando las palabras. Nací en Toledo, Ohio, hija única. Mi padre era fontanero, mi madre, auxiliar de enfermería. No tenían mucho, pero trabajaban duro, impulsando la educación como si fuera una religión. Obtuve una beca completa para Kent State. Me especialicé en lingüística. Estaba a mitad de una maestría cuando mi madre enfermó. Hizo una pausa. Volví a casa para cuidarla. Luego, mi padre falleció de un derrame cerebral 6 meses después. Todo se desmoronó después de eso. Inclinó la cabeza ligeramente, como si rebobinara los recuerdos antes de pronunciarlos. Tuve una bebé, sin dinero, sin pareja que se quedara, así que trabajé en lo que pude encontrar. Supermercados, residencias de ancianos, trabajos temporales. Finalmente, un supervisor de limpieza aquí me ofreció el turno de noche. Me permitía recoger a mi hija de la escuela, pagar la factura, de la luz. Así llegué aquí. Kellerman la observó sin parpadear, solo escuchando. Pero los idiomas, no dejé de aprender. Pedía prestados libros de texto, escuchaba grabaciones, leía periódicos en 5 idiomas diferentes solo para mantenerme al día. Es lo que hago. Es lo único que hago que me hace sentir que todavía importo. Su voz no flaqueó. No era ensayada ni poética, solo llana. La mayoría de la gente nunca preguntó, añadió. Veían el uniforme y asumían. Esa última palabra quedó en el aire. Asumían. Kellerman se recostó en su silla, el peso de su historia asentándose en su pecho como una piedra. Ella se aclaró la garganta. Mire, señor Kellerman, no digo esto para hacer que nadie se sienta mal. No estoy amargada. La vida pasó. Hice lo que tenía que hacer. Todavía lo hago. Pero usted preguntó, y esa es la respuesta. Él exhaló, lentamente. Denise Atwater era brillante, eso era obvio ahora. Pero no estaba pidiendo piedad, ni siquiera una limosna. Estaba dando la verdad, limpia, clara y un poco desgarradora. ¿Alguna vez pensó en hacer algo más?, preguntó él. Ella se encogió de hombros. A veces. Pero es difícil soñar cuando el alquiler está pendiente. El silencio volvió a caer, pero ahora era diferente, más denso, lleno de algo tácito, pero poderoso.
Kellerman buscó su cuaderno, anotó algunas líneas. ¿Qué está escribiendo?, preguntó ella, su voz aún tranquila pero ahora un poco curiosa. Él la miró. Ideas. Pero una idea en particular ya se estaba formando en su cabeza, y no era pequeña. La conversación se quedó con él todo el día, incluso durante las revisiones de presupuesto y las llamadas a proveedores. La mente de Jonathan Kellerman seguía volviendo a esa mañana, a Denise Atwater, a su voz tranquila y a la forma silenciosa en que había enumerado 9 idiomas como si nada. Ese tipo de fluidez no sucedía por sí sola. Requería años de disciplina, curiosidad y corazón. Alrededor de las 3:45 p.m., salió del piso ejecutivo y bajó en el ascensor al nivel de servicio del edificio. Quería ver algo por sí mismo. Allí abajo, el aire era más cálido. Las paredes eran de color blanquecino, raspadas por carros y botas. Pasó junto a las salas de descanso de los equipos de mantenimiento, pilas de agua embotellada, y finalmente, llegó al cuarto de suministros de limpieza. Vio a Denise a través de la puerta abierta, reponiendo paños de microfibra en un estante de metal. ¿Le molesto de nuevo?, preguntó él entrando. Ella se giró ligeramente, sobresaltada. ¿Bajó? ¿Aquí? Él sonrió. No podía dejar de pensar en nuestra conversación. Escuche, tengo un favor que pedirle. Ella se secó las manos en la camisa. ¿Qué clase de favor? Hay una reunión arriba. Un grupo de la oficina de Sao Paulo llegó temprano y nuestro traductor canceló a última hora. ¿Puede ayudar? Ella dudó solo un segundo. ¿Portugués? Sí, puedo hacerlo. Minutos después, estaban en la sala de conferencias 4C. 4 ejecutivos brasileños se sentaban incómodos revisando sus teléfonos. Denise entró en silencio, asintió y comenzó a hablar en un portugués fluido y seguro. Kellerman observó cómo toda la sala cambiaba. Los hombros se relajaron, el contacto visual se agudizó. Ella no solo estaba traduciendo, estaba tendiendo un puente, haciendo que la gente se sintiera vista. Cuando uno de los visitantes soltó una broma en portugués, Denise respondió con una risa y una broma que los hizo reír a todos. Kellerman no entendía una palabra, pero entendía la conexión. Después de 20 minutos, la reunión concluyó. Uno de los ejecutivos se giró hacia él y le dijo en inglés: «Ella es mejor que cualquiera con quien hayamos trabajado este año. ¿Dónde la encontró?» Kellerman miró a Denise, que ya estaba apilando tazas vacías en una bandeja. «Aquí mismo», dijo. De vuelta en el pasillo, él la alcanzó. ¿Alguna vez hizo traducción profesional antes? Ella negó con la cabeza. Solo ayudaba a la gente en hospitales, oficinas gubernamentales, cosas así. Sin certificado, sin tiempo para la escuela. Mi hija me necesitaba más. Kellerman asintió. ¿Y dónde está ella ahora? Tiene 26 años, enfermera en Tempe. Pagó la escuela ella misma. Terquedad, como su mamá. Ambos sonrieron. Y por un segundo, no se sintió como CEO y conserje, solo 2 personas hablando de la vida. Regresaron al nivel de servicio, donde Denise volvió a fichar. Tenía 2 pisos más que limpiar antes del cambio de turno. Pero antes de irse, dijo algo que se le quedó grabado. No hice nada especial hoy. Él la miró, con las cejas levantadas. Eso no es lo que me pareció a mí. Ella le dedicó una pequeña sonrisa y se fue. Esa noche, Kellerman se sentó en su coche durante mucho tiempo antes de conducir a casa. Pensó en todo: la presión para hacer crecer la empresa, las reuniones con los inversores, las interminables discusiones sobre la diversidad y el talento desaprovechado. Todo este tiempo habían estado buscando fuera, reclutando globalmente, buscando sangre nueva. Pero a veces el oro ya está en tu propio patio trasero. Y una vez que te das cuenta de eso, la verdadera pregunta es: ¿qué vas a hacer al respecto? A la mañana siguiente, la tarjeta de Denise emitió un pitido en el momento equivocado. Acababa de terminar de limpiar el vestíbulo este cuando su supervisor, Ron, le dio un golpecito en el hombro con una expresión que no era exactamente de enfado, pero tampoco era normal. «Oye, Denise, el señor Kellerman pidió verte de nuevo». Ella parpadeó. «¿Hice algo mal?» Ron negó con la cabeza.
No dijo, solo me dijo que te enviara. Ella se limpió las manos en una toalla y siguió el mismo camino que había tomado el día anterior. Solo que esta vez, todos en el edificio parecían notarla. La gente por la que pasaba levantaba la vista, algunos susurraban. Una de las recepcionistas incluso le dedicó una sonrisa educada, como si supiera algo que Denise no sabía. Cuando entró en la suite ejecutiva, Kellerman estaba de pie cerca de la ventana, sorbiendo café negro y mirando el horizonte. «Pase», dijo sin girarse todavía. Ella se quedó en silencio junto a la puerta hasta que él se giró hacia ella. «He estado pensando», dijo, colocando su taza en un posavasos, «sobre el desperdicio de talento. ¿Cuántas personas nunca tienen una oportunidad? No porque no sean buenas, sino porque nadie se fija 2 veces». Denise no dijo nada. No confiaba en los elogios fáciles. Había visto a demasiada gente hablar mucho y hacer poco. «Quiero crear un nuevo puesto», continuó él. «Uno que no existía antes. Algo que esta empresa necesita urgentemente, aunque no lo supiéramos hasta ahora». Ella frunció el ceño. «¿Para qué?» «Enlace cultural para asuntos internacionales. Alguien que pueda hablar los idiomas, leer entre líneas, gestionar visitantes, proveedores, documentos, todos los puntos de contacto globales en los que estamos constantemente tropezando». Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. «Está cualificada, probablemente más que la mayoría de las personas de nuestro equipo de liderazgo, sinceramente, y ya ha demostrado que puede manejarlo, con gracia, paciencia e inteligencia». Ella lo miró fijamente, sus ojos entrecerrándose ligeramente. «¿Es esto real?» «Tan real como la vida misma. No tengo un título universitario. Tiene algo mejor: experiencia vivida, compromiso y fluidez en 9 idiomas. ¿Cree que me importa un trozo de papel?» Ella cambió su peso, aún insegura. «¿Por qué yo?» Él la miró directamente. «Porque la vi resolver 3 problemas en 3 idiomas antes de las 9 a.m. de ayer. Y porque estoy cansado de pasar junto a gente como usted, gente que hace el doble de trabajo por la mitad del crédito». Denise se cruzó de brazos. «Sabe lo que dirá la gente». «No me importa». Ella lo miró fijamente por un largo momento, luego exhaló lentamente. «Nunca he tenido un trabajo de oficina», dijo. «Nunca he tenido un título. Aprenderá rápido. No tengo un vestuario para este tipo de cosas. Haré que Recursos Humanos le envíe una asignación para ropa». Ella soltó una risa seca. «Pensó en todo, ¿eh?» «Lo estoy intentando». Una larga pausa se extendió entre ellos. Entonces Denise preguntó suavemente: «¿Qué pasa con mi turno abajo? ¿Quién me reemplaza?» Kellerman sonrió. «Encontraremos a alguien, pero nadie podrá reemplazarla a usted». Por un largo tiempo ninguno de los dos habló. Ella miró sus manos, luego de nuevo a él. «¿Seguro que esto no es una especie de favor?» Él negó con la cabeza. «Esto es un reconocimiento atrasado». Ella se mordió el labio, sus ojos brillando, pero parpadeó para ahuyentar las lágrimas antes de que cayeran. «Está bien entonces», dijo con voz firme. «Veamos qué puedo hacer». Él extendió la mano. Ella la estrechó. No fue solo un apretón de manos, fue la historia siendo reescrita, pero lo que ninguno de los dos esperaba era cómo reaccionaría el resto del edificio. Para el miércoles, la noticia había viajado más rápido que los ascensores. Denise Atwater, la conserje del turno de noche, había sido ascendida a un puesto de nivel ejecutivo. Nadie conocía la historia completa, solo susurros de que hablaba muchos idiomas, que el propio CEO la había elegido, que podría tener algún tipo de antecedente secreto, tal vez trabajo gubernamental, tal vez incluso encubierto. Los chismes rebotaron de cubículo en cubículo, de sala de conferencias en sala de conferencias. Algunas personas sentían curiosidad, algunas sonreían y decían, «bien por ella», pero no todos estaban aplaudiendo. En la sala de estar del Vicinto Sin personal, 2 asistentes de marketing se inclinaron sobre sus ensaladas. «Solo digo», susurró una, «tengo una maestría en negocios internacionales y he estado esperando una promoción durante 2 años. Esta señora estaba limpiando urinarios la semana pasada.
Su amiga se encogió de hombros. Quizás sabe algo que nosotros no. Oh, por favor, Kellerman está tratando de parecer progresista, marcar una casilla. Esa misma energía se filtró en las salas de juntas y en los mensajes de Slack. Un resentimiento silencioso mezclado con confusión. La gente no estaba acostumbrada a que los ascensos vinieran de fuera de la escalera habitual. Denise lo sintió en el momento en que entró, en su nueva oficina en el piso 12. Era modesta, solo un escritorio, una planta y un ordenador que aún no había tocado. Pero para ella parecía otro planeta. Cuando Recursos Humanos terminó de integrarla, ella preguntó si podía quedarse con el uniforme de noche. No para usarlo, solo para recordarse a sí misma. Esa tarde se reunió con Víctor, jefe de operaciones internacionales. Él entró con un portapapeles y los ojos tensos. No le estrechó la mano, no se sentó. ¿Así que usted es la nueva enlace?, dijo como si fuera una broma envuelta en cortesía. Denise levantó la vista. Eso me han dicho. ¿Tiene experiencia en entornos corporativos? Ella sonrió. Solo desde fuera, mirando hacia adentro. Él no se rió. Tengo informes de Italia, contratos de nuestros socios de Dubái y un problema entero con un proveedor en Sao Paulo. ¿Cree que puede manejar eso? Denise se puso de pie. Necesitaré unas horas para revisar, pero sí. Víctor dejó la carpeta en su escritorio y salió. Más tarde esa noche, Kellerman pasó por su oficina. ¿Cómo va el primer día? Ella exhaló, recostándose en su silla. He tenido peores. Él sonrió. ¿Víctor le dio problemas? Él no me asusta. Lo supuse. Ella hizo una pausa, luego añadió. ¿Pero puedo preguntarle algo? Lo que sea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Podría haberme dado un bono y seguir adelante. Él se apoyó en el marco de la puerta. Porque me vi reflejado en usted. Ella levantó una ceja. ¿Usted fue conserje? No. Pero me pasaban por alto. Mucho. Vengo de la nada. Mi padre arreglaba coches en un pueblo al que nadie visita. Tuve 3 trabajos mientras estudiaba en la universidad. La gente pensaba que no encajaba en salas como esta. Denise asintió lentamente. Ahora usted es quien decide quién entra. Él asintió. Exactamente. Hubo un momento de silencio antes de que Denise mirara el archivo en su escritorio. Seré honesta, estoy nerviosa. Bien, significa que le importa. Ella levantó la vista de nuevo. Va a haber gente que odie esto. Se les pasará, o no. De cualquier manera, estamos avanzando. Kellerman se enderezó. Usted tiene una historia, Denise, una verdadera, y ahora tiene una plataforma. Luego se giró para irse. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Denise miró a su alrededor en su oficina. Recordó los años que había llorado en los cubículos de los baños durante las pausas para el almuerzo. Las noches que llegaba a casa con los pies doloridos y apenas energía para calentar una sopa, los cumpleaños que se perdió, las promociones que vio ir a personas que ni siquiera decían «buenos días». Abrió el cajón de su escritorio y colocó dentro la vieja credencial de conserje. No para olvidar, sino para recordar exactamente lo que le había costado llegar hasta aquí. Pero esta historia ya no era solo suya, y el foco de atención estaba a punto de crecer mucho más. Para el final de la semana, la placa con el nombre de Denise estaba montada fuera de su oficina. Letras negras sobre acero cepillado. Denise Atwater, Enlace Cultural de Asuntos Internacionales. Parecía oficial, limpio, permanente. La noticia se había corrido formalmente esta vez. El correo electrónico a toda la empresa llegó a las bandejas de entrada el viernes por la mañana, enviado por el propio Kellerman. Era corto, claro y tenía peso. Explicaba su rol, su historial, y lo que es más importante, su valor. No lo enmarcó como caridad o un gesto de buena voluntad. Dejó claro que ella era la mejor persona para el trabajo. Punto. Pero eso no detuvo el murmullo. Algunos gerentes murmuraban por lo bajo, otros se suavizaron una vez que la vieron en acción. Ella manejaba las conversaciones con clientes extranjeros mejor que el software.
Corrigió errores de traducción en viejos contratos que les habían costado dinero durante años. Y nunca alardeaba. Solo trabajaba en silencio, sin problemas, mejor de lo que nadie había esperado. El lunes, se le pidió a Denise que se uniera a una reunión con una delegación de Marruecos. La expansión de 1900. La empresa en el norte de África había estado estancada durante meses debido a la falta de comunicación y desconfianza. Ella entró en la sala con una suave chaqueta beige, se sentó a la mesa y se presentó en árabe marroquí fluido. La sala cambió. Se podía sentir el cambio. La gente se inclinó. Escucharon. Porque cuando alguien habla tu idioma, no solo escuchas palabras, escuchas respeto. Después de la reunión, uno de los socios marroquíes se acercó a ella en privado. Se tocó suavemente el pecho, una señal tradicional de gratitud. Nadie ha hecho eso por nosotros, dijo. No en nuestro idioma, no así. Denise asintió. Ustedes importan, eso es todo. A mediados de semana, Kellerman hizo otro movimiento. Cambió el nombre de la sala de capacitación principal de la empresa, donde todos los nuevos empleados se reunían para la orientación y donde los líderes de nivel medio realizaban talleres. La placa que estaba fuera de la puerta fue retirada. En su lugar se colocó Sala Atwater. Sin grandes anuncios, sin fiesta. Solo una señal tranquila y un cambio que significaba más de lo que las flores o el pastel podrían haber significado. Más tarde esa tarde, Kellerman se paró fuera de la sala, observando cómo un nuevo grupo de pasantes entraba. Escuchó a uno de ellos susurrar. ¿Quién es Atwater? Un miembro del personal senior respondió. Es alguien que le recordó a este lugar que la grandeza no siempre viene en traje. Ese mismo día, Denise encontró un sobre sellado en su escritorio. Sin remitente, solo su nombre escrito a mano, en letras mayúsculas. Dentro había una nota que decía: solía pensar que sería invisible para siempre, pero hoy me erguí un poco más alta gracias a ti. Gracias. Sin firma. Solo la prueba de que la gente estaba mirando. Gente que necesitaba ver lo que era posible. Denise se sentó allí, mirando las palabras, su garganta apretándose. No lloró. No necesitaba hacerlo, porque ese fue el momento en que se dio cuenta de que esto no era solo un trabajo, era una puerta. Pero no todas las puertas permanecen abiertas sin luchar, y alguien ya estaba planeando oponerse. La reacción no tardó en mostrar su rostro. A última hora del jueves, Denise fue llamada a una reunión. No por Kellerman, sino por alguien de más alto nivel. Eleanor Craig, una miembro senior de la junta directiva que había volado desde Dallas. Había estado en la empresa desde los años 90. Trajes elegantes, lengua más afilada. Denise entró en la pequeña sala de conferencias del piso 17, donde Eleanor la esperaba con una pila de papeles y una mirada inexpresiva. Siéntese, dijo sin levantar la vista. Denise se sentó. Eleanor golpeó su bolígrafo 2 veces. Así que, señorita Atwater, he revisado su expediente. No tiene título universitario, no tiene capacitación corporativa previa y no tiene certificaciones de gestión. Denise no se inmutó. Eso es correcto. Eleanor cruzó las manos. Era conserje, aquí hace 3 semanas. Lo era. Se recostó en su silla. Ayúdeme a entender cómo alguien con su historial ahora está manejando asuntos internacionales de alto nivel. Denise mantuvo la mirada. Porque hablo los idiomas. Entiendo las culturas. Ya he arreglado 2 contratos de proveedores y eliminado un retraso de 3 meses en nuestro acuerdo con Marruecos. También ayudé a asegurar un acuerdo verbal con nuestros socios brasileños que el departamento legal está finalizando la próxima semana. Eleanor frunció los labios. ¿Cree que esta empresa debería funcionar por instinto y encanto? Denise sonrió ligeramente. No, señora. Creo que debería funcionar por resultados. Eleanor parpadeó. Era la primera vez que Denise la veía. Dudar. No necesito que me aprecien, añadió Denise. Pero sí necesito ser útil, y lo soy. Eleanor se levantó y cerró lentamente la carpeta. Es un riesgo.
Estoy acostumbrada a eso, dijo Denise en voz baja. Toda mi vida ha sido un riesgo. Cuando la reunión terminó, Denise no regresó a su oficina de inmediato. Salió del edificio y se sentó en un banco al otro lado de la calle, mirando la torre de cristal donde ahora trabajaba. Tantos años había pasado junto a ese edificio, vistiendo el mismo uniforme, llevando material de limpieza, preguntándose si alguien la veía. Ahora todos lo hacían, y a algunos no les gustaba. Sacó su teléfono y llamó a su hija. «Hola, mamá», respondió su hija. «¿Todo bien?» Denise dudó, luego asintió para sí misma. «Sí, solo necesitaba escuchar tu voz. ¿Estás segura?» «Estoy segura». Hablaron durante unos minutos sobre casi nada: la compra, el perro de su hija, una nueva película que quería ver. Pero solo escucharla reír tranquilizó a Denise. Después de colgar, se sentó en silencio. Luego se levantó, cruzó la calle y tomó el ascensor hasta su piso. A la mañana siguiente, la noticia de la reunión con Eleanor Craig se había extendido, de alguna manera. Y para sorpresa de todos, Denise no se echó atrás. Llegó temprano, habló en una reunión de equipo, tomó una llamada con la oficina de Alemania sin necesidad de traductor. Tranquila, aguda, imperturbable. Ese mismo día, apareció una nota escrita a mano en la pizarra blanca fuera de su oficina. «Te vemos», sin nombre. Solo 3 palabras que significaban el mundo. En las semanas siguientes, algo extraño sucedió. La gente empezó a acudir a ella. No solo para traducir, sino para pedir consejo, orientación, confianza. Se convirtió en la persona a la que la gente acudía antes de presentar una idea. Se sentaba con los pasantes y les daba consejos antes de las grandes presentaciones. Y nunca menospreciaba a nadie. Uno de los pasantes, un chico vietnamita tímido llamado Bao, le preguntó: «¿Cómo aprendió todos esos idiomas?» Ella sonrió. «Una palabra a la vez. De la misma manera que usted lo hará». Denise no solo estaba haciendo su trabajo, estaba cambiando la cultura. Una tarde, Kellerman se unió a ella para tomar un café en la sala de descanso. «He estado escuchando cosas buenas», dijo. Ella sorbió de su taza. «He estado tratando de ignorar las malas. Está causando revuelo». Ella lo miró. «¿Es algo bueno?» Él sonrió. «Aquí significa que está haciendo algo bien». Se quedaron en silencio por un momento. «Sabe», añadió, «he estado pensando en iniciar un programa de capacitación para el talento interno, especialmente para personas que trabajan en roles no administrativos. Probablemente hay más Denise en este edificio». Ella asintió. «Las hay. Simplemente aún no han sido vistas». Él la miró. «¿Quiere ayudarme a construirlo?» Ella sonrió. «Ya empecé en mi cabeza». Para finales de mes, se lanzó el programa piloto, una nueva iniciativa llamada Voz Interior, diseñada para dar a los trabajadores de todos los departamentos acceso a capacitación de idiomas, mentoría de liderazgo y visibilidad en todas las divisiones. Fue idea de Denise y se hizo muy popular. Eventualmente, fue invitada a hablar en una cumbre de liderazgo logístico en Cincinnati, donde contó su historia. No como un cuento motivacional, sino como una llamada de atención a la realidad. «Nunca fui solo una conserje», dijo a la multitud. «Era fluida, era capaz, estaba lista, pero nadie miró lo suficiente como para verlo. Así que la próxima vez que pase junto a alguien sin un título, pregúntese, ¿qué se está perdiendo realmente?». La sala quedó en silencio. Y luego se puso de pie. Un aplauso atronador. Al salir, un joven se le acercó con lágrimas en los ojos. «Mi madre es ama de llaves», dijo. «Y habla 5 idiomas. Solía avergonzarme de decirlo». Denise le tocó el brazo. «Nunca te avergüences de dónde vienes. Lo único de lo que hay que avergonzarse es de permanecer ciego ante la brillantez». Salió de ese edificio más alta de lo que nunca había estado en su vida, no por el aplauso, no por la promoción, sino porque no había cambiado quién era para encajar en el papel. Había traído consigo cada capa de su historia, y eso marcó toda la diferencia. Nunca asuma que conoce el valor de alguien basándose en lo que viste, dónde trabaja o lo que dice su currículum.
El talento no tiene código de vestimenta, la inteligencia no necesita permiso, y la brillantez puede pasar junto a ti, llevando una etiqueta de identificación y un trapeador. Si alguna vez te han pasado por alto, subestimado o ignorado, sigue adelante. La persona adecuada te verá, y cuando lo haga, no tengas miedo de tomar ese asiento en la mesa. Mejor aún, trae algunas sillas más contigo.